Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la decimosegunda del curso Kant versus Hegel. Estamos en la última clase sobre la crítica de la razón pura, dedicada a la doctrina del método. Lo primero que hay que subrayar es el orden anticartesiano que tiene la crítica de la razón pura. Como habéis visto, primero vienen los elementos y más tarde el método. Esto tiene que ver principalmente con el enfoque aristotélico de Kant. Kant parte del hecho de la ciencia y a partir de él explica cómo es posible que haya ciencia. Y del mismo modo, primero Kant ofrece el hecho de la filosofía, ofrece su propio sistema filosófico y a continuación expone el método que ya ha sido realizado. No enseña nada antes de echarse al agua. Este es lo primero que hay que subrayar. Lo segundo es que esta sección está llena de metáforas arquitectónicas, que son muy habituales en filosofía, ¿no? Por ejemplo, en Marx habla de base y superestructura. Aquí Kant comienza con una metáfora en la primera página diciendo que la metafísica es un proyecto arquitectónico que inicialmente tenía el objetivo de construir una torre para ascender a los cielos. El paralelismo con la Torre de Babel es evidente. En ese intento de ascender a los cielos, la razón entró en contradicción consigo misma, se generaron divisiones internas hasta el punto de que cada facción filosófica, los dogmáticos, los escépticos, empezó a hablar su lengua propia. El objetivo de la crítica no es terminar el edificio, sino darse cuenta que con los materiales de construcción no da para elevarse a los cielos, pero sí para construir una casa para habitar modestamente la tierra. La labor de la filosofía, por lo tanto, es crítica negativa, es una disciplina que tiene como objetivo deshacer malentendidos y destruir las falsas pretensiones del conocimiento especulativo. Es una disciplina, Kant opone la disciplina a la cultura. La disciplina tiene como objetivo purificar negativamente aquellas falsas pretensiones que genera una facultad del entendimiento o de la razón. Por el contrario, la cultura sí que tiene como objetivo, de manera positiva, crear o desarrollar ciertas destrezas. La filosofía no tiene como objetivo desarrollar ninguna destreza. Lo único que tiene que hacer es purificar a la razón, reconciliando al sabio con el sentido común popular. Todo lo que la filosofía tiene que enseñar ya estaba en el sano sentido común popular. La primera purga que se tiene que llevar a cabo es la confusión entre matemática y metafísica. El ejemplo de la matemática es un mal ejemplo, pues la metafísica cree que esta ciencia opera con puros conceptos. Como hemos visto a lo largo de la exposición de la estética y de la analítica trascendental, la matemática no trata sobre puros conceptos, sino que también tiene en cuenta intuiciones puras, las del espacio y el tiempo. La matemática, dice aquí Kant, construye conceptos, es decir, exhibe a priori cuáles son las intuiciones que corresponden a un concepto recién creado. Por el contrario, la filosofía no construye conceptos, sino que los toma como dados. Y es ahí donde reside su error. La diferencia entre la filosofía y la matemática no es en relación a su objeto. Algunos proponen que la filosofía se ocupa de lo cualitativo frente a la matemática que se ocupa de lo cuantitativo, sino que la diferencia está en el método. La matemática, como ya hemos visto, se ocupa tanto de la cantidad, en el álgebra, como sobre cantidades concretas que tienen un aspecto cualitativo. En geometría. En geometría, la rectitud de la línea recta, en principio, no es un concepto cuantitativo, sino cualitativo, aunque tenga una cierta intersección con ciertas propiedades métricas. La diferencia entre la matemática y la filosofía, como digo, no es en relación al objeto, sino en relación al método. La filosofía tiene un uso meramente discursivo, conforme a conceptos, frente a la matemática que tiene un uso intuitivo, constructor de conceptos. Y esto se expresa sobre todo en la forma en la que la filosofía y la matemática se aproximan a su objeto, que en realidad es el mismo. La matemática lo hace a través de definiciones, axiomas y demostraciones que no son posibles en filosofía. ¿Por qué? Kant dice que tan solo en matemática hay definiciones, pues tan solo en ella se pueden ofrecer todas las notas de las cosas tratadas a priori. En las ciencias empíricas, por ejemplo, no se puede definir un concepto, sino tan solo explicarlo, porque tan solo podemos detallar algunas notas, pero no todas. Es decir, en las ciencias empíricas nunca se agota la fertilidad de propiedades que tiene el objeto. Vamos a poner un ejemplo. Cuando definimos un triángulo, nos basta con decir que es un polígono cerrado de 3 lados cuyos ángulos suman 180 grados. No nos importa si es un triángulo rojo, de Teruel, de Huesca o de Cataluña. Sin embargo, al caracterizar o exponer un concepto empírico como es el del ser humano, podemos decir que es el zoon politikon, que es el animal racional, que está estructurado en sociedades, que es un mamífero. Podemos dar un montón de notas, pero el objeto siempre desborda el concepto. Aquí, curiosamente, nos encontramos con una respuesta a la objeción que plantea Kant, a una de las objeciones que plantea Kant al argumento ontológico. ¿Os acordáis que una de las objeciones era que si la existencia es un predicado real, entonces nunca habría una coincidencia plena entre nuestro concepto y el objeto al que refiere?
Esto estamos viendo que es una característica de todos los objetos existentes. La diferencia entre los objetos puramente formales, como los matemáticos, y los objetos empíricamente existentes es que los objetos empíricamente existentes siempre desbordan su concepto. Siempre hay alguna propiedad que se nos escapa. Con lo cual, la existencia puede ser una de esas propiedades que desbordan nuestro concepto de los objetos empíricos. Entonces, como decimos, los conceptos empíricos no pueden ser definidos, sino tan solo explicados. En cuanto a los conceptos que maneja la filosofía, solamente pueden ser expuestos. Y esta exposición, Darstellung en alemán, es idéntica al discurso que va desde lo oscuro a lo claro. No se deben definir los conceptos filosóficos al comienzo, sino al final. Lo que debe hacer la filosofía es hacer uso de los conceptos y demostrar en el propio proceso discursivo los límites de estos. En filosofía tampoco hay axiomas. Los axiomas son a los procesos lo que las definiciones a los objetos. La filosofía no procede axiomáticamente, partiendo de premisas dadas por evidentes para llegar a conclusiones, sino que siempre procede reflexivamente. Cuestiona sus propios principios y, al no tener una contrastación empírica, el único tipo de contraste que tiene es consigo misma reflexivamente. En cuanto a las demostraciones, tampoco son posibles más allá de la matemática. Solo en la matemática se pueden demostrar la validez a priori de sus tesis con experiencias o intuiciones posibles. En la ciencia empírica solo se muestran ciertas intuiciones y en la filosofía no hay intuiciones. En filosofía, intuiciones en el sentido kantiano del término, claro. En filosofía lo que tenemos son pruebas acroamáticas. Es el término que utiliza Kant para referirse a lo discursivo. Pruebas acroamáticas, que proceden de manera abstracta y universal atendiendo a las meras palabras. La filosofía, como ya hemos dicho, trata sobre principios, no sobre teoremas, pero paradójicamente esos principios no vienen al principio, sino que vienen al final. Es básicamente a través del uso de los conceptos filosóficos que estos demuestran su validez. Hay varios usos de la filosofía, el más deplorable de ellos es el uso polémico de la razón. Esto se encarna especialmente en el conflicto eterno entre los dogmáticos y los escépticos, que es una lucha campal de todos contra todos. Ante este uso polémico de la razón, el filósofo crítico debe mantenerse como un espectador y un juez imparcial, reconociendo la verdad y la falsedad de ambos bandos. Dice Kant que no hay en realidad una verdadera antitética a la razón pura. Las posiciones que en filosofía aparentemente son contradictorias tan solo se oponen entre sí, suponiendo principios o fundamentos equivocados. Esto es lo que vimos justamente en las antinomies de la razón pura. No hay una verdadera antitética a la razón pura porque cuando hay conflicto en filosofía, probablemente, casi seguramente, es un conflicto en el que las dos partes están o en lo cierto o en lo falso, según cierto patrón o cierto parámetro. En realidad, en filosofía lo único controvertido es el tono o el énfasis. Basta con cambiar a veces el tono o el énfasis de lo que se dice para llegar a la verdad. Así como ven, Kant, por ejemplo, en las antinomias de la razón pura, lo que hace a veces es simplemente rebajar el tono de las antítesis. Las antítesis que tratan sobre lo fenoménico, si se les rebaja la pretensión de hablar de cosas en sí mismas, son verdaderas. El mundo no es infinito en sí mismo, sino para nosotros, en la medida en que lo conocemos, y siempre nos encontramos con compuestos cuando vamos hacia lo simple, pero no en sí, sino para nosotros, de nuevo. Y de hecho, lo que pretendía ser objeto de conocimiento, Dios, el mundo, yo, se revela en realidad como un objeto de fe. Y esto es lo que va a explicar aquí, en esta sección. Ahora bien, la naturaleza es sabia y Dios escribe recto con renglones torcidos. Es decir, para Kant, el mal está al servicio del bien. Dice en esta sección que en la naturaleza humana hay una cierta insinceridad, una cierta tendencia a la polémica intelectual y que en el ámbito moral se expresa bajo la forma de la insinceridad. Que como lo otro de lo natural, dice, igual que es natural entrar en conflicto, es también natural ser insincero respecto a los principios morales. Y dice, esto, que aparentemente es lo malo absoluto, en realidad está al servicio de un bien superior. Por ejemplo, en el campo moral, la insinceridad, el hecho de que disimulemos nuestras opiniones y nos adhiramos a las creencias popularmente consideradas como buenas, aunque sea considerado un mal regional o particular, está al servicio de un bien superior. Pues por medio de ese disimulo, de esa adherencia a la opinión común, pues los seres humanos se civilizan, y facilitando y aligerando el trato mutuo, pero también se moralizan, al tomar ingenuamente a los demás como modelos éticos. Uno puede ser cínico para sí mismo, pero ve falsamente que los demás siguen externamente los mismos principios que él tan solo afirma como fachada, ¿de acuerdo? De tal forma que los seres humanos... Un cínico es un ejemplo para otro cínico, ¿de acuerdo? Si lo hace lo suficientemente bien,
un cínico pensará, yo no creo en esto, pero hay que ver la gente cómo cree, ¿no? Es muy habitual en España, es completamente, es clásico, un clásico es la Inquisición surge así. La Inquisición surge como una forma de comunidad negativa donde el que destaca es purgado. De hecho, la Inquisición principalmente se cebó con las élites. La razón por la cual en España siempre ha habido élites muy malas es porque no ha habido una transmisión generacional. En Alemania, permitiendo que los curas se casaran, se permitía una transmisión generacional de padres a hijos. Había padres curas, hijos curas, y así había y al final era una cuestión casi gremial, ¿no? En España los únicos que tenían árbol genealógico eran los burgueses y los aristócratas, y las víctimas principales de la Inquisición fueron los burgueses y los aristócratas. En España la ideología oficial es la ideología de Sancho Panza, que se cree por encima de los hijodalgos, porque como no tiene pasado, como no se sabe quiénes son sus antepasados, él se considera hijo de sus propios actos. En el Quijote está muy, muy representado ese conflicto tradicional de la España, desde entonces hasta ahora. Desde entonces hasta ahora. El problema de España no es el nepotismo, ni es el nepotismo lo hay por todos lados. Basta ver los apellidos. Hillary Clinton, sí, se hizo a sí misma, ¿no? Y Donald Trump también, ¿no? Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, no es una tierra de riquezas que se transmiten de padres a hijos. El problema de España es que no hay transmisión generacional. Que lo que se hizo, que cada generación tiene que empezar desde cero. Ustedes van a tener que empezar la historia de España desde cero. Y la historia de la tradición intelectual española la van a tener que ustedes que redescubrir. Por mucho que les hablen de Ortega y Gasset y de Zambrano, que es una cosa viejuna, que se explica fatal. Ustedes van a tener que redescubrir a Menéndez Pelayo, a Balmes, a Suárez, lo van a tener que leer por ustedes mismos. Van a tener que recomendar la historia de España. No hay transmisión generacional, no la hay. Bueno, una metáfora muy bonita de esto es la estatua, no me quería entretener, pero bueno, en fin, la estatua que hay puesta en la Universidad Complutense de Madrid, ahí nada más salir del metro, en Ciudad Universitaria, hay una estatua que representa presuntamente la transmisión del conocimiento. Es un viejo que está caído en el suelo, que le pasa el testigo a un joven que va a caballo. Pues como, no sé si ahora mismo estará igual de vandalizada que cuando yo era mozo, pero en época se hacía mucho botellón allí, ahora con el COVID supongo que no tanto, y era muy habitual que la gente borracha le quitara el testigo. Entonces era una imagen muy bonita de lo que realmente es la historia intelectual española. Un viejo que está ahí tirado en el suelo, presuntamente dando el paso del testigo, y un joven que pasa raudo y que no agarra nada, porque no hay nada que transmitir. Me he ido un poco de margen. Entonces, sí, bueno, y esto tenía que ver con la Inquisición, porque al final todo el mundo era, por padre de parte de madre, etcétera, era hijo de converso, o había algún tipo de mancha de sangre, etcétera, y era precisamente la mutua culpabilidad lo que les volvía más fanáticos. La fe del converso, es muy típica esa. Bueno, entonces, claro, esto vale, este tipo de apariencia, este tipo de fingimiento moral, puede servir, y esto pasa lo mismo con el feminismo, ¿no? Es decir, los más aliados del feminismo son los que más pasado tienen que ocultar, y por eso son los primeros que caen. Sirven provisoriamente para sacar al hombre de la barbarie, dice Kant. Este tipo de apariencias sirven para sacar al hombre de la barbarie, por medio de la imitación, de las buenas costumbres, del cinismo. Pero no sirven para mantener la civilización. No basta en la civilización con aparentar el bien, hay que ser bueno. Y lo mismo sucede en el ámbito especulativo, donde la gente dice creer o saber ciertas cosas que ni cree ni sabe, simplemente porque forman parte del imaginario colectivo o del sentido común. Hablar de una determinada manera, pues a día de hoy decir que Dios no existe o que la Tierra es esférica, bueno, eso ¿por qué? Porque dame los fundamentos de ese tipo de afirmaciones. Claro, dice Kant que al no haber intereses prácticos en juego, pues este tipo de artimañas secretas solo descansan sobre la vanidad privada, que rápidamente se disuelve por la concurrencia o la competencia de otras vanidades. Así pues, la crítica de la razón pura se ofrece como el foro judicial donde se resuelven las controversias filosóficas y se instituyen los derechos de la razón en general para juzgar los diversos pleitos y querellas. Dice Kant que sin esta crítica de la razón pura, la filosofía se encuentra en un estado de naturaleza, de una lucha de todos contra todos. Y dice, así según esto, no hay propiamente polémica alguna en el campo de la razón pura. Ambas partes combaten con el aire y se baten con sus propias sombras, pues salen fuera de la naturaleza para ir a donde no hay nada que sus garras dogmáticas puedan agarrar y retener. Les es fácil pelear. Las sombras que ellos despedazan se rehacen en un momento, como los héroes del Valhalla, para poder regocijarse una y otra vez en batallas incruentas. Pero no hay tampoco ningún uso escéptico de la razón pura que sea admisible.
al que se pudiera llamar el principio de neutralidad en todas las controversias de ella. Incitar a la razón contra sí misma, proporcionarle armas por ambos bandos y luego contemplar tranquila y burlonamente sus combates más enardecidos, no parece bien desde un punto de vista dogmático, sino que parece propio de un ánimo maligno que se alegra con los males ajenos. Por cierto que si se mira la invencible obcecación de los arguidores y su petulancia, que no se puede moderar con ninguna crítica, no hay en verdad más remedio que oponer a la fanfarronería de una parte otra fanfarronería que se apoya en los mismos derechos, para que la razón al menos se quede perpleja por la oposición de un enemigo, de modo que se introduzca en sus pretensiones alguna duda y preste oídos a la crítica. Es decir, Kant va a defender el tribunal de la razón crítica, situada a medio camino entre el dulce sueño dogmático y el apaciguamiento escéptico de la razón. El criticismo no es idéntico al escepticismo, los escépticos terminan en la ignorancia, mientras que el crítico parte de él. El escéptico, de hecho, no critica la razón, lo que hace es criticar al dogmático. Lo que hace el escéptico es criticar la filosofía realmente existente, los sistemas filosóficos en el presente, las limitaciones fácticas de este otro autor o aquel autor. Lo único que hace es establecer las limitaciones contingentes y presentes mudables históricas de las filosofías. Es el crítico el que se eleva más allá de la filosofía realmente existente para criticar no los sistemas, sino la propia razón, estableciendo límites objetivos que no se pueden traspasar. La filosofía crítica es una disciplina frente al escepticismo, que es una censura. El escepticismo prohíbe decir ciertas cosas, pero no da las razones ni los principios, sino que solamente juzga en base a las apariencias o los resultados, generando evidentemente una duda acerca del uso trascendente de la razón, dice Kant. Así, el escepticismo es un lugar de descanso para la razón humana, donde ella puede reflexionar sobre su excursión dogmática y puede levantar el plano topográfico de la región en que se encuentra, para poder elegir su camino en adelante con mayor seguridad. Pero no es un lugar de habitación para residencia permanente, pues ésta solo puede encontrarse en una completa certeza, ya sea del conocimiento de los objetos mismos o de los límites dentro de los cuales todo nuestro conocimiento de objetos está encerrado. Nuestra razón no es algo semejante a una llanura extendida en lejanías indeterminables, cuyos límites se conocieran solo en general, sino que debe comprenderse o compararse más bien a una esfera cuyo radio se puede calcular a partir de la curvatura del arco sobre la superficie de ella, a partir de la naturaleza de las proposiciones sintéticas a priori, y a partir del cual luego se puede obtener con seguridad también el contenido y la delimitación de ella. Fuera de esta esfera, campo de la experiencia, nada es objeto para ella. Como ven, todo el rato son metáforas de viajes o de edificaciones. Entonces, como decimos, el escéptico es el maestro disciplinario o censor del arguidor dogmático, y el método escéptico es válido como ejercicio preparatorio, es decir, como cautela frente a ciertos sistemas dogmáticos en el presente. Pero para edificar los límites o para construir los límites se requiere de la filosofía crítica. Vale, ya sabemos cuáles son los límites, los de la experiencia posible. ¿Qué hay dentro de esos límites? ¿Qué hay dentro de la esfera del conocimiento? Habrá quien piense que como la razón pura nos ocupa de hechos, pues se puede refugiar en el terreno de la opinión. No cualquier tipo de opinión, sino una opinión fundada que tiene como objetivo explicar ciertos fenómenos. Es decir, aparentemente la filosofía tendría como contenido las opiniones bien fundadas, es decir, las hipótesis trascendentales, hipótesis que tienen como objetivo explicar la realidad partiendo de entidades problemáticas. Ahora bien, dice Kant, una hipótesis que no indica ninguna experiencia que pueda refutarla no es una hipótesis sino un dogma, un refugio de la ignorancia. Aquí nos encontramos con el precedente inmediato de la doctrina popperiana de la pseudociencia como una teoría que plantea hipótesis sin posibilidad de falsación. Para Kant y posteriormente para Popper, las disciplinas que se plantean como hipotéticas pero dan cuenta de todos los hechos y no dejan fuera de nada su explicación porque consideran que todo confirma su tesis, pues no son hipótesis sino verdaderos dogmas. ¿Bien? Entonces, las hipótesis, dice Kant, no son válidas en filosofía salvo de manera polémica y en concreto para defenderse los dogmáticos y los escépticos. No de manera ofensiva, para ir a la crítica, más bien a la crítica, a la denuncia o a la censura escéptica, ni tampoco para la fanfarronería dogmática, sino meramente para defender ciertas posiciones. Y también es válida, dice, para el entrenamiento, para valorar las diversas objeciones posibles contra la teoría que uno tiene que defender. Como en filosofía no hay contrastación empírica, lo más parecido a la contrastación empírica es el planteamiento de hipótesis contrarias a la tesis que uno quiere sostener. Dice Kant,
Las hipótesis están permitidas, pues, en el campo de la razón pura, solo como armas de guerra. Todo el rato es esto, todo el rato son las metáforas bélicas, arquitectónicas y de viaje. Las hipótesis están permitidas, pues, en el campo de la razón pura, solo como armas de guerra, no para fundar en ellas un derecho, sino solo para defenderlo. Pero aquí debemos buscar siempre en nosotros mismos al enemigo, pues la razón especulativa, en su uso trascendental, es en sí dialéctica. Las objeciones que pudieran ser temibles están en nosotros mismos. Debemos sacarlas a luz como si fueran antiguas reivindicaciones nunca caducadas, para fundar en su anulación una paz perpetua. La tranquilidad externa es solo aparente. Se debe extirpar el germen de los ataques que reside en la naturaleza de la razón humana. Pero, ¿cómo podríamos extirparlo si no le damos la libertad e incluso el alimento para que eche hojas por las que se ponga al descubierto, para que así podamos después arrancarlo de raíz? Meditad, pues, vosotros mismos en objeciones que no se le hayan ocurrido todavía a ningún adversario, y prestadle incluso armas o cededle el lugar más favorable que él pueda desear. No hay en ello nada que temer, pero sí algo que esperar, a saber, que os procuréis una posesión que nunca más os sea disputada en todo el tiempo venidero. De vuestra armadura completa forman parte también las hipótesis de la razón pura, las cuales, aunque sean solamente armas de plomo, porque no están aceradas por ninguna ley de la experiencia, lo que acabo de decir, valen tanto como las de cualquier adversario que pueda emplear contra vosotros. Como digo, salvo para esta función defensiva o heurística, la opinión, aunque sea bajo la forma de hipótesis, no cumple ningún papel en filosofía. La razón pura no puede tomarse a sí misma a título provisional o como una puro ocurrencia. La filosofía ha de afirmar asertóricamente o negar, convencida de manera plena sobre lo que está diciendo. En la siguiente sección, justamente, Kant habla del tipo de pruebas que se necesitan en filosofía. Al no haber posibilidad de hipótesis ni de contrastación, la filosofía no puede ir a tontas y a locas, según ocurrencias o hipótesis. Como no tiene más confirmación allende sí misma, pues tan solo puede contrastar las teorías que maneja con su propia reflexividad. No hay intuiciones empíricas exteriores. El máximo contraste que puede obtener la filosofía es reflexivo, y así se establecen una serie de reglas. La primera regla es no intentar ninguna prueba trascendental sin haber reflexionado previamente y sin haber justificado de dónde se pretenden extraer los principios sobre los cuales se piensa erigirla y con qué derecho se puede esperar de ellos el buen éxito en las conclusiones. Antes de hacer ontología tenemos que hacer epistemología, teoría del conocimiento o crítica de la propia facultad de razonar. La segunda regla es que las proposiciones trascendentales deben tener una y solo una prueba. A diferencia de lo que sucede con las demostraciones empíricas, donde las intuiciones ofrecen una multiplicidad de casos para ilustrar y comprobar una tesis, en las pruebas trascendentales tan solo el que amontona prueba tras prueba opera como un abogado de guardia que no creyera en la causa de su defensor y en lugar de ofrecer un razonamiento bien estructurado y irrefutable, se dedicara a señalar indicios, semiargumentos, pruebas periciales, cosas así. El filósofo debe tomar un hilo conductor, es una expresión que parece mucho en la filosofía de la crítica de razón pura, tiene que tomar un hilo conductor y seguirlo. Cada proposición trascendental tiene una y solo una demostración posible. La tercera regla es que las demostraciones nunca deben ser apagógicas. Bueno, demostraciones, ya sabemos que no hay demostraciones verdaderas, sino las pruebas estas acromáticas. Las pruebas acromáticas nunca pueden ser apagógicas. Apagógico en griego refiere a una demostración que parte de la reducción al absurdo de su contrario. La prueba debe ser siempre directa u ostensiva, que es constructiva, se dice en matemáticas. En matemáticas hay una corriente de la filosofía de las matemáticas que es la corriente intuicionista, que sostiene que las únicas demostraciones verdaderas son las demostraciones ostensivas o constructivas, que demuestran positivamente la tesis que se quiere defender. No valen las tesis de reducción al absurdo, del contrario, para este tipo de filósofos. Pues para Kant, en filosofía no vale las demostraciones apagógicas, no vale con refutar la tesis contraria por algo que ya he dicho previamente, que es que en filosofía, cuando dos sistemas filosóficos se oponen, normalmente no es porque sean contradictorios, sino simplemente porque presuponen algún tipo de condición o de fundamento equívoco los dos. Claro, no se puede. El intento de demostrar la tesis propia por medio de la refutación de las ajenas es un procedimiento escéptico al final.
que no critica la razón, sino lo que hace es criticar los sistemas filosóficos dados. Que tu sistema sea el mejor, dadas una serie de alternativas históricamente contingentes, no la convierte en la verdad trascendental que intentamos buscar. Puedes perfectamente ignorar otros sistemas filosóficos o no acudir a las fuentes de las que surgen esos sistemas. No vale con reducir al absurdo las posiciones opuestas, por esto que hemos dicho, que en filosofía no hay verdadera antítesis. Lo que hay, en todo caso, es falsa apariencia dialéctica de oposición. El afirmar que el opuesto es ridículo y absurdo no exime de que la propia posición sea igualmente ridícula y absurda, como sucede en el conflicto entre dogmáticos y escépticos o en las antinomias de la razón pura. Kant, de hecho, ni siquiera acepta esta refutación apagógica o esta demostración apagógica en las ciencias empíricas. En las ciencias empíricas a veces se recurre a la demostración apagógica por la sencilla razón de que los fundamentos del conocimiento están muy ocultos o muy lejanos. Y por lo tanto se prefiere, es mucho más sencillo juzgar a partir de las consecuencias, lo que se conoce como los experimentos cruciales, ¿no? Pues en esta teoría dice que dado tal fenómeno va a suceder tal, o sea, tal teoría afirma que va a suceder X y tal otra afirma que va a suceder no X o que va a suceder Q, P, lo que sea, ¿de acuerdo? N. Ahí eso se llama a veces en teoría de la ciencia experimento crucis, y para Popper en principio era la forma en la que se refutaban las hipótesis científicas o se falsaban, pero como estudiaron posteriormente sus discípulos, Lakatos, Feyerabend, etcétera, ese tipo de experimentos crucis no explican qué es lo que se debe rechazar, porque en toda contrastación empírica pues hay, aparte de la hipótesis general, un montón de hipótesis auxiliares que ayudan a formular el experimento. En el caso, por ejemplo, del acelerador de drones de Ginebra, pues en ocasiones cada poco salen noticias de que se ha detectado una partícula que va más rápido que la luz. Pero lo que se hace inmediatamente no es decir que la teoría de la relatividad está equivocada. Lo que se hace normalmente es cuestionar o analizar si ha fallado la máquina, si ha habido un error de computación, algo por ese estilo, ¿de acuerdo? ¿Pero por qué? Porque en cada caso concreto no se contrasta un único enunciado, sino varios. Para empezar, toda deducción silogística parte por lo menos de dos premisas, con lo cual siempre puedes negar una de las dos o decir que hay una primera que es una precondición, que esa es la verdaderamente falsa, ¿de acuerdo? Entonces, de un enunciado es muy difícil que sacas directamente una conclusión que ya tenga un carácter empírico. De un enunciado puramente teórico es muy difícil que saques una predicción empírica concreta. Siempre hay condiciones experimentales o de observación o de lo que sea, ¿sabes? Eso es lo que puntualizaban los discípulos o críticos de Popper. Entonces, realmente es impracticable el método apagógico. Se admite por inferencia analógica, dice Kant. Tendríamos que analizar todas las consecuencias de una teoría. Practicamos este tipo de demostraciones de manera indulgente, presuponiendo que si todas las consecuencias hasta ahora han sido verdaderas, entonces las restantes también lo serán. Dice Kant acerca del uso de la prueba apagógica en filosofía. La prueba apagógica es también propiamente ilusión que siempre ha engañado a los admiradores de la profundidad rigurosa de nuestros arguidores dogmáticos. Es, por decirlo así, el campeón que quiere demostrar el honor y el derecho irrebatible del partido que ha adoptado, ofreciéndose a pelear con cualquiera que pretenda ponerlos en duda, aunque con esa fanfarronada no se resuelva nada, en lo que concierne a la cosa, sino solo en lo que concierne a la fuerza respectiva de los contrincantes, y ello solamente del lado de aquel que toma la ofensiva. Los espectadores, al ver que cada uno, a su turno, tan pronto es vencedor, tan pronto es vencido, muchas veces se dejan llevar por ello a poner en duda escépticamente el objeto mismo de la controversia. Voy a avanzar un poquito más en la exposición, pero también la voy a tener que retomar desde casa. Esta vez no se preocupen porque este fin de semana lo tengo bastante libre, con lo cual incluso esta misma tarde lo voy a poder grabar, lo que me quede por exponer. Pero es que quiero que esta parte es bastante interesante, la doctrina del método, y quiero explicarla con mucho detalle. Este es el capítulo primero dedicado a la disciplina de la razón pura. El capítulo segundo trata del canon de la razón pura. Por cierto, voy a cambiar la pregunta, porque la pregunta que había puesto inicialmente para el ejercicio era una pregunta en la que tenían ustedes que cuestionar la división entre disciplina, canon, arquitectónica, historia de la filosofía. Yo creo que es más interesante que ustedes respondan a la
a la tesis afirmada por Kant de que no se puede enseñar filosofía sino tan solo a filosofar, que es algo que se explica en este capítulo, en el capítulo segundo, dedicado al canon de la razón pura. Lo voy a meter ahora en Moodle, nada más terminar esta clase. Como hemos visto, la razón pura, la filosofía de la razón pura no sirve como órgano, es decir, no amplía el conocimiento especulativo. Es en todo caso una disciplina que marca sus límites. No descubre verdades, sino que solo impide errores, pero sí que tiene un campo donde se puede aplicar de manera propia y positiva, el campo de la praxis. En este campo, la filosofía se estructura como un canon, es decir, como un conjunto de principios de uso correcto, y aquí lo que va a hacer Kant en este capítulo es esbozar lo que más tarde desarrollará en la crítica de la razón práctica. Como ya hemos visto, en la dialéctica trascendental, las tres ideas de la razón pura eran un rebozo especulativo de tres postulados prácticos: la libertad de la voluntad, que estaba tratada en la tercera antinomia, la inmortalidad del alma, que estaba tratada en los paralogismos y en la segunda antinomia, y la existencia de Dios, que estaba tratada en la cuarta antinomia y en el ideal de la razón pura. Resulta curioso que, siendo las antinomias el centro de la dialéctica trascendental, y en general de todo el libro de la crítica de la razón pura, la idea del mundo se esfume de la doctrina del método. Aparentemente, la idea del mundo no se recupera como postulado práctico, pero no es así. De hecho, para Kant, estos tres postulados, la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, se reconcilian o se reúnen en la idea de un mundo moral, un mundo nouménico en el que los sujetos de derecho estén unidos en un cuerpo místico, comportándose correctamente. Aquí Kant no se está refiriendo al paraíso, sino a la realidad en la que nos desenvolvemos cotidianamente, solamente que vista desde el punto de vista de las leyes naturales o morales, es decir, desde el derecho, conforme a lo que debería suceder y no conforme a lo que de hecho sucede. ¿Qué sucedería si no hubiera impedimentos o obstáculos tales como la debilidad o la corrupción de los hombres? Esto es lo que Leibniz llamó el reino de la gracia y que Kant denomina mundo moral. En el campo práctico es posible porque hay libertad. Ahora bien, la libertad puede utilizarse de dos maneras. Está el uso empírico y el uso trascendental de la libertad. El uso empírico de la libertad es aquel que se realiza conforme a las condiciones fácticas, donde la razón no tiene otra función más que regulativa. Estamos en este tipo de libertad empírica tiene como fin último la felicidad. Y para alcanzar ese fin, la razón regulativamente tan solo puede promulgar una serie de reglas pragmáticas que Kant resume o llama doctrina de la sagacidad. La doctrina de la sagacidad es el conjunto de leyes pragmáticas que ponen medios para que la libertad se haga feliz. Ahora bien, una libertad que solamente ejerciera sus condiciones empíricas sería un mero albedrío animal, determinado por impulsos sensibles, es decir, patológicamente. En términos etimológicos, pathos refiere a lo pasivo, lo que Kant denominará en la crítica de la razón práctica una razón heterónoma, que tiene sus principios fuera de sí misma, que lo único que hace es, por medio de imperativos hipotéticos, poner medios al servicio de fines. El fin ya está dado, es la felicidad, y lo que se hace es poner los medios para ese fin. Tan solo un albedrío que se dé a sí mismo sus propias leyes, donde la razón ejerza una función constitutiva y no meramente regulativa, solo ese tipo de libertad se puede considerar libre arbitrio, autónomo, dirá posteriormente Kant. Las leyes de la naturaleza determinan lo que acontece, las leyes de la libertad lo que debería acontecer. Pues bien, entre el ser y el deber ser se encuentran las tres preguntas fundamentales de la filosofía según Kant, que son las siguientes, reinterpretadas por Heidegger de la siguiente manera. Esto lo hemos hablado varias veces, voy rápido porque ya estamos casi sobre la hora. ¿Qué puedo saber? Que es básicamente la cosmología racional convertida en la tabla de las categorías. ¿Qué debo hacer? Que es la psicología racional convertida en el imperativo categórico. ¿Y qué me cabe esperar? Que es la teología racional convertida en la fe, en la inmortalidad del alma y la función de Dios como garante de la unión entre virtud y felicidad. A la primera pregunta, ¿qué puedo conocer?, ha respondido a lo largo del libro, especialmente en la analítica trascendental y en la estética. A la segunda pregunta, no responde aquí, sino que responderá en la crítica de la razón práctica. Y es la tercera pregunta, ¿qué me cabe esperar?, lo que aquí va a exponer. Me cabe esperar ser feliz si merezco ser feliz. En eso se resume la tesis que quiere defender aquí Kant. He aquí la conexión entre el ser, felicidad, y el deber ser, la virtud o el mérito. La felicidad, según Kant, es la satisfacción plena de nuestras inclinaciones, tanto por su cantidad, extensive, como por su grado, intensive, o por su duración, protensive.
la doctrina de la sagacidad establece las leyes pragmáticas para alcanzar la felicidad, mientras que la doctrina de la moral establece las leyes prácticas para ser meritorio de ser feliz. La primera aconseja lo que debemos hacer si queremos ser partícipes de la felicidad, y la segunda manda cómo debemos comportarnos, una aconseja y la otra manda cómo debemos comportarnos para ser dignos de ser felices. Y dice Kant, ambas cosas son necesarias. No lo expresa con la frase que voy a decirles a continuación, pero yo creo que esta frase, que es una reformulación de una frase muy conocida del prólogo, que ustedes ya han leído, los resume todo. El mérito de ser feliz sin la felicidad es vacío, y la felicidad sin el mérito es ciega. Igual que intuiciones sin conceptos son ciegas y conceptos sin intuiciones son vacíos, para Kant, ser meritorio de la felicidad, pero no llegar a ser feliz, vuelve absurda el esfuerzo de ser meritorio, mientras que al revés, si uno es feliz sin merecerlo, también le surge una mala conciencia que va ciega esa felicidad. Vale. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es hacerme meritorio de ser feliz, y ¿qué me cabe esperar? Ser feliz. He aquí el sistema de la razón pura, en el que la moralidad, dice Kant, se recompensa a sí misma. Una recompensa que no sería posible si no hubiera un elemento conector entre lo que debo hacer y lo que me cabe esperar. Es en ese mundo moral, donde hay un conjunto de sujetos numéricos que actúan de manera coordinada, que nos formamos la imagen de una voluntad suprema. De hecho, no habría posibilidad de coincidencia entre lo que debo hacer y lo que me cabe esperar si no hubiera esa razón suprema, ese ideal del bien supremo, un ente originario, creador, regidor del mundo, único, perfectísimo, racional. O bien existe Dios, o bien las leyes morales son fantasías vacías. Solo si existe Dios, los mandamientos morales, que son en sí mismos muy dignos de elogio y de admiración, se convierten en promesas y amenazas que movilizan el propósito y la intención. Y esta es la base de la teología racional, que tiene un conocimiento, tiene un origen práctico, pero que puede concretarse más adelante en un estudio de los fines de la naturaleza, la prueba físico-teológica que Kant recuperará en la crítica del juicio. Kant es el primero que establece, que sienta las bases para ese dictum conocido atribuido a Dostoyevsky, que en realidad no aparece en los hermanos Karamazov, de que si Dios no existe, todo está permitido. Un dictum, y ya voy cerrando porque tampoco quiero abusar de la paciencia de la siguiente profesora, un dictum que según Slavoj Žižek se debería formular al revés. Si Dios existe, todo está permitido. Porque si Dios existe, pues hay una concurrencia de múltiples iglesias y movimientos fundamentalistas que en nombre de Dios hacen lo que les da la gana, ¿no? Bueno, eso es lo que diría para terminar, que para Kant la teología moral tiene un uso inmanente, que el objetivo de la teología moral es cumplir nuestro destino aquí en el mundo, que no sirve para abandonar de manera extravagante el hilo conductor de la razón en el mundo. Es decir, para Kant la existencia de Dios no permite cualquier cosa en nombre de una entidad trascendente, sino lo que hace es asegurarnos de que nuestra conducta virtuosa en el mundo presente está recompensada en el mundo del más allá. Vale, la siguiente sección es donde establece la diferencia entre opinión, saber y fe, pero creo que es un corte natural, así que voy a dejarlo aquí. Retomaré la exposición, ya digo, en casa. Me queda por exponer nada más que la doctrina de la diferencia entre opinión, saber, fe, y a partir de ella, pues la arquitectónica de la razón pura, donde Kant habla de filosofar y filosofía, y posteriormente la historia de la filosofía. Pues nada, esta es la última clase sobre Kant. Bueno, ha sido un placer. Por lo menos la última clase teórica, ya nos veremos el martes dentro de 2 semanas. Venga. Seguimos aquí en casa con lo que nos quedaba de esta clase 12ª, dedicada a la doctrina del método, la sección final de la crítica a la razón pura. Nos habíamos quedado justo al final de la sección, de la parte en la que Kant explica la teología moral, el uso inmanente de esta, cómo la teología moral no tiene como objetivo crear sujetos extravagantes que se eleven más allá de las obligaciones mundanas, sino reafirmarnos en esas obligaciones, mostrando la conexión que existe entre el mérito de ser feliz y el hecho de ser feliz en el más allá. Justo al final de esa sección, Kant empieza a establecer la diferencia entre opinión, saber y fe. Porque como hemos dicho, la filosofía tiene su campo de aplicación en la praxis, donde no caben opiniones
pero tampoco conocimientos, sino tan solo esperanzas. ¿Qué me cabe esperar? Eso es objeto de fe, no de creencia ni de conocimiento. En este punto de la exposición, Kant establece su diferencia entre opinar, saber y creer. En estos tres estados cognitivos nos encontramos con tres formas de asentimiento o asenso. Esa es la traducción que elige Mario Caimi. Es decir, de decir que sí, de asentir. Un asenso es válido, puede ser válido para uno, para muchos o para todos. Si un asenso es válido para uno, entonces es mera persuasión. Si es válido para muchos o es válido para cualquiera, entonces es convicción. La piedra de toque, que establece la diferencia entre estar persuadido y estar convencido, es la comunicación. Tan solo cuando transmitimos nuestras creencias, nuestros sentimientos, nuestros asensos a otros, podemos calibrar si se trata de persuasiones o de convicciones, es decir, de si tan solo es válido para uno o para muchos. Desde un punto de vista solipsista, privado, no es posible distinguir la convicción pública de la persuasión privada. Solo mediante la comunicación y el debate puede discriminarse entre lo que es subjetivamente válido y lo que es intersubjetivamente válido. Aquí nos encontramos con el Kant próximo o predecesor del segundo Wittgenstein o de la segunda generación de la escuela de Frankfurt, con su idea de la pragmática como filosofía trascendental, con la crítica del lenguaje privado en el caso de Wittgenstein, o con la idea del consenso como horizonte de la filosofía. La diferencia entre Kant y estos filósofos es que Kant no solamente tiene en cuenta el plano intersubjetivo, ya digo que Wittgenstein utiliza este mismo argumento para decir que no existe el lenguaje privado, que todo lenguaje es siempre público, porque en el ámbito privado no hay una diferencia entre apariencia y ser, entre creer algo y que ese algo sea cierto. La diferencia fundamental es que Kant introduce el plano objetivo, el plano de las causas y las razones. Quien además de comunicar su sentimiento siendo persuasivo o convincente, también expone las pretensiones de verdad y el fundamento objetivo de dicho asentimiento, es decir, las causas y las razones, no solamente genera consentimiento o convencimiento o asentimiento, sino algo que va más allá, que es la certeza. La certeza es objetiva, a diferencia de la persuasión, que es meramente subjetiva, y el convencimiento, que es intersubjetivo. Kant no utiliza el término intersubjetivo, pero creo que es más preciso para explicar lo que él quiere decir. Entonces, una vez hemos establecido esa división entre la persuasión subjetiva, el convencimiento intersubjetivo y la certeza objetiva, que apela a razones y causas, Kant establece su diferencia entre opinar, creer y saber. Una opinión es un asentimiento que tan solo es subjetivo válidamente, es decir, que resulta persuasivo para el individuo, pero que no convence a los demás y que tampoco está basado en certezas objetivas. Por el contrario, una creencia es un asentimiento, podríamos decir, compartido, que resulta tanto subjetiva como intersubjetivamente válido. Genera persuasión y también genera convencimiento, pero no está fundado sobre certezas objetivas, no puede dar los fundamentos de su asentir. Por último, el saber es una forma de asentimiento que genera persuasión, convencimiento y certeza, es decir, que tiene las condiciones tanto subjetivas como intersubjetivas y a la vez objetivas. No hay más opciones, porque cada tipo de asentimiento se apoya en el anterior, es decir, no existe un tipo de asenso o de asentimiento que sea válido objetivamente y que no lo sea intersubjetivamente, con lo cual tan solo hay tres peldaños del asentimiento: el peldaño puramente subjetivo, que sería la opinión; el peldaño intersubjetivo, que es la creencia; y el plano objetivo del saber o el conocimiento. En los juicios de razón pura, como ya hemos visto, no cabe la opinión, no cabe ni siquiera la hipótesis trascendental que explique, apelando a objetos problemáticos, fenómenos mundanos. Tampoco cabe el saber, porque en filosofía pura no se apela a intuiciones, sino que se manejan puros conceptos, o mejor dicho, postulados prácticos. No hay síntesis, no hay unión entre intuiciones y categorías, no se habla de causas ni de razones objetivas. Entonces, ¿qué es lo que cabe en filosofía? En filosofía caben creencias, creencias que orientadas hacia el futuro se convierten en fe. Dios, el libre voluntad y la inmortalidad del alma son objetos de creencia compartida, con un fuerte fundamento intersubjetivo, pero sin esa referencia a razones o causas objetivas. Hay tres tipos de fe. Kant expone aquí una teoría de la fe tripartita. Por un lado tenemos la fe doctrinal, luego la fe pragmática y por último la fe moral. La fe doctrinal es el grado de convencimiento, de persuasión que tiene un individuo ante un enunciado hipotético cuya verdad o falsedad no se conoce con tal seguridad. La fe doctrinal se expresa, a juicio de Kant, en la apuesta. Dependiendo de cuántos bienes estemos dispuestos a arriesgar en una apuesta a favor de o en contra de un enunciado, así será nuestro convencimiento o persuasión acerca de su verdad o falsedad. Kant, por ejemplo, dice que él apostaría todas sus riquezas a que hay vida extraterrestre.
a que al menos en algún planeta visible a plena vista desde la Tierra hay algún tipo de ser viviente o habitante. Hay que decir que menos mal que Kant no ha puesto nada, porque ahora mismo estaría desahuciado, también estaría muerto, está muerto de hecho, y está de hecho desahuciado. Y ello se debe a que no hay indicios de que haya vida, de que haya habitantes en ninguno de los planetas del sistema solar, que eran los que estaban en la época de Kant visibles a plena vista, y también a día de hoy, aunque con el cambio climático, la contaminación atmosférica, etcétera, algunos de ellos ya ni se ven. Esto es lo que se conoce como la paradoja de Fermi. ¿Cómo puede ser posible que con todos los planetas en zonas habitables que conocemos no se haya encontrado todavía vida inteligente? Fermi planteó esta paradoja cuando estaba trabajando en el proyecto Manhattan para desarrollar la primera bomba atómica y su respuesta era muy sencilla. No hay vida inteligente y menos aún civilizaciones extraterrestres porque toda civilización al alcanzar un cierto grado de desarrollo genera sus propios medios de autodestrucción y colapsa irremediablemente. Hay una serie de filtros por los cuales va pasando la vida en el cosmos que hace que ésta se autodestruya llegado a un nivel de complejidad a partir del cual podría realizar viajes intergalácticos en caso de que no se hubiera producido esa autodestrucción programada. Este es el primer tipo de fe, la fe doctrinal, la fe basada en la apuesta teórica acerca de la verdad o falsedad de ciertos enunciados que no se conoce su verdad o su falsedad. El segundo tipo de fe es la fe pragmática, que lo que hace es poner ciertos medios para la consecución de determinados fines, sin saber si esos medios van a ser efectivos o eficaces. En medicina es muy habitual que el médico no conozca perfectamente la enfermedad del paciente y que se le escapen todos los detalles de su etiología, de su casuística y que lo que tenga que hacer es intervenir prudencialmente basándose en métodos abductivos o en los síntomas para a partir de ellos elevarse a patologías administrando, sin embargo, las curas sin plena certeza. Aquí existe una fe pragmática en que administrando una serie de medicamentos pues el paciente se recobrará. Con lo que hemos visto este último año a raíz del origen de la COVID-19, las diversas prescripciones de la Comunidad Sanitaria Internacional, la OMS, el circo de las vacunas, etcétera, creo que no hay que profundizar en este tipo de fe pragmática. En medicina existe un tipo de fe, la fe pragmática, en que sin conocer plenamente la enfermedad, no obstante, se puede paliar acudiendo a una serie de curas superficiales o prudenciales. Vale. Por último tenemos la fe moral, que no trata sobre los medios que no sabemos si son eficaces o no para curar para llegar a un determinado objetivo, sino que es una duda acerca de los fines. ¿Vale? Este es lo que caracteriza la fe moral, es que hay una duda acerca de los fines. No se sabe cuál es realmente la finalidad de la vida. A diferencia de la medicina, donde está muy clara el fin es que el paciente recobre la salud, lo que es dudoso son los medios que se toman para llevar a cabo ese fin. Lo que sucede en la moral es que hay una duda acerca de los fines últimos. ¿Acaso el fin último es ser meritorio de felicidad cuando no sabemos si Dios existe? Lo que no conocemos lo que no conocemos en la moral son los fines últimos. Eso es lo que resulta inextricablemente oscuro o impenetrable para nuestra conciencia. No tenemos certeza plena de que existe Dios. A lo máximo que vamos a aspirar es a una certeza moral. No se puede decir, dice Kant, es cierto que Dios existe, sino yo tengo la certeza que Dios existe. En esto consiste justamente esa fe característica de la filosofía, la creencia que es propia de la filosofía trascendental. No se puede demostrar la existencia de Dios, pero tampoco se puede demostrar su inexistencia, dice Kant. A lo máximo que puede aspirar la filosofía, por lo tanto, es una suerte de fe negativa, el agnosticismo que deja la pregunta y la apuesta siempre abierta. Por supuesto, la conexión entre esta apuesta kantiana y la apuesta pascaliana pues es visible para todos, y supongo que habrá muchos trabajos de bibliografía secundaria que habrán profundizado en ello. Lo que dudo es que Kant conociera la obra de Pascal. Pero bueno, me remito a esa bibliografía secundaria que seguramente exista y sea muy abundante. Si no, pues escríbanla ustedes. Ya les he dado yo la idea. Capítulo tercero. La arquitectónica de la razón pura. La arquitectónica es definida por Kant como el arte de los sistemas. El conocimiento filosófico y científico no puede ser rapsódico, tiene que estar estructurado. No puede ser fragmentario, sino que tiene que estar vertebrado sistemáticamente. El sistema es la unidad de múltiples conocimientos bajo una misma idea. Allí donde los saberes se amontonan, en vez de organizarse y articularse entre sí, no hay un crecimiento interno del saber, sino meramente por adición externa. Esta es la diferencia entre un saber orgánico, propia del sabio, y un saber artificial, propia del erudito o del polímata, que sabe de muchas cosas, pero no es capaz de generar los conocimientos desde dentro, a partir de lo que ya sabe, sino que siempre requiere de nuevos añadidos a través de aprendizajes memorísticos, lectura de bibliografía ad infinitum, etcétera, etcétera, etcétera.
Para que haya un sistema, por lo tanto, se requiere de ideas que organicen el material. Esto es lo más importante. Si no hay ideas que organicen el material, uno puede ser muy erudito, conocer muchos libros, muchas referencias, etcétera, pero no es capaz de, desde dentro, desarrollar las fuentes del conocimiento. Ahora bien, este tipo de principios, este tipo de ideas que organizan el material, no vienen al comienzo, sino que vienen al final de la investigación. Esta es la paradoja, son principios que no vienen al principio. Aquí en este punto Kant critica lo que podríamos llamar la filosofía espontánea de los científicos. Hay muchos especialistas que, a pesar de conocer mucho de su campo, no tienen el conocimiento de los principios que vertebran dicho campo. Son especialistas idiotas, en el sentido que se ocupan tan solo de su especialidad, pero no ven el conjunto. Les falta el conocimiento y la reflexión acerca de los principios últimos. Kant compara, en ese sentido, las disciplinas o las especialidades científicas con gusanos. Entendemos que la comparación tiene que ver con la transición que hay desde el gusano hasta la mariposa, pasando por el capullo. Pues bien, muchos científicos son capullos, es decir, están metidos en su propio caparazón, incubando, sí, la mariposa por venir, pero completamente ignorantes de ella. Junto con la idiocia o el capullismo de los científicos, Kant también denuncia lo que podríamos llamar el arribismo en los filósofos, su seguidismo. El hecho de que en filosofía sea muy habitual que los discípulos sean dogmáticos y fanáticos, que se suban al carro de sistemas ya establecidos, construidos por sus maestros, aprendiendo meramente las frases, las palabras, los giros, sin pensar las cosas mismas desde cero. Para criticar este arribismo escolástico, Kant distingue entre el conocimiento histórico de la filosofía y el conocimiento racional. El conocimiento histórico parte de datos, mientras que el conocimiento racional parte de principios. Esto es válido en filosofía y fuera de filosofía, ¿eh? Para Kant el conocimiento histórico no es verdadero conocimiento. El filósofo original es el que piensa con su propia cabeza, el que conoce racionalmente, porque va en busca de principios o parte de ellos. Reflexiona sobre las cosas mismas y no hereda meramente las palabras. El discípulo arribista, por el contrario, tiene un conocimiento histórico. Es decir, los discípulos de los sistemas filosóficos no son filósofos sistemáticos, son doxógrafos de un solo filósofo. Esta es la acusación que yo siempre he lanzado, por ejemplo, contra una escuela que se reivindica muy sistemática y mucho sistemática en España, que es el Filomat de Ovetense, de Gustavo Bueno. Los herederos de Gustavo Bueno se consideran filósofos sistemáticos simplemente porque, en lugar de hacer doxografía de Kant, Hegel, Fichte, Schelling y un montón de filósofos, hacen doxografía tan solo de un filósofo. Entonces creen que han escapado de la doxografía porque hacen doxografía de un único filósofo, Gustavo Bueno. Todos sus debates, todas sus polémicas, todas sus discusiones tienen que ver con qué dijo Gustavo Bueno sobre este tema, qué habría dicho Gustavo Bueno sobre este tema. Hacen filología de Gustavo Bueno. Esa es la diferencia, insisto, entre el filósofo original que piensa las cosas de sus fuentes y que crea él mismo su propio sistema, y el discípulo arribista que lo que hace es aprender los principios, las definiciones, las demostraciones, pero como puras frases. Si se le refuta, no es capaz de cambiar o ajustar su sistema, sino que se reafirma fanáticamente en él, no es capaz de exponer la doctrina de su maestro en otros términos que no sean los expresados por el maestro. Es muy típico también de este tipo de escuelas cerradas que tienen una jerga propia que es natural, porque al final un filósofo pues también tiene que desarrollar sus propios conceptos para referirse a las nuevas realidades que él ha estudiado, pero de ahí a que no haya posibilidad de traducción al lenguaje común, porque eso se debe principalmente, no tanto, eso no es típico tanto de los filósofos originales cuanto de estos dogmáticos o estos herederos que se dedican a aprender las puras frases. Dice Kant que este tipo de filósofos se educan según una razón ajena. Ahora bien, la facultad de imitar no es la de producir. Han comprendido y retenido bien, es decir, han aprendido y son la copia de un hombre viviente vaciada en yeso. Eso es lo que podríamos la acusación que podríamos lanzar contra todos estos que dicen que hay que hacer filosofía sistemática, pero al final lo que hacen es subirse al carro de una filosofía ya sistemática ya creada, convirtiéndose en puros doxógrafos de un único autor en vez de ser doxógrafos del conjunto del canon filosófico. Aquí nos encontramos con otra diferencia importante entre la filosofía y la matemática. La filosofía, si solo se conoce históricamente, entonces no se conoce realmente, pues solo se tienen frases que pueden ser recusadas en cualquier momento, sin ningún tipo de fundamento empírico que dé razón de lo que se está diciendo. En matemáticas, por el contrario, puede haber una transmisión puramente histórica de los teoremas, las pruebas, estas se pueden aprender de memoria, porque sin miedo a que haya necesidad de reflexionar, porque hay un fundamento en las intuiciones puras y porque se exhiben siempre contrastaciones empíricas, de tal forma que no hay miedo a una refutación que obliga a pensar. Los matemáticos, según la famosa definición de Pohler II, pueden perfectamente operar de manera idiota como máquinas que convierten café en teoremas. Esta es la definición de Pohler II. Un matemático es una máquina que transforma café en teoremas.
Feynman, por ejemplo, de manera célebre, dijo que nadie sabía a qué se refería la mecánica cuántica, que tenían una sintaxis matemática, sí, pero no se sabía realmente a qué se estaba refiriendo. Y en el caso de David Hilbert, en su formalismo matemático, en su axiomatización de ciertas partes de la matemática, dijo que esa axiomatización no tenía contenido semántico, es decir, daba igual a lo que se estuviera refiriendo, podía ser tazas, cervezas, caballos, aeroplanos, lo que fuera. Es en este punto donde Kant hace la exposición una exposición brillantísima, vamos a leerla por extenso porque merece muchísimo la pena, donde dice que no se puede enseñar filosofía sino tan solo a filosofar. Esta es una frase que se ha entendido muy mal, así que conviene, ya digo, leer todo el párrafo y luego comentarla. Se puede enseñar la historia de la filosofía, es decir, se puede enseñar los resultados a los que ha llegado en la historia previa, pero no se puede enseñar la filosofía como un edificio plenamente consumado o concluido. Se puede enseñar, sí, los métodos, los procesos, la reflexividad, el ejemplo individual, pero lo que no se puede hacer es ofrecer la filosofía como una disciplina ya terminada o acabada. Esto es lo que dice Kant acerca de enseñar filosofía o filosofar. El sistema de todo el conocimiento filosófico es la filosofía. Se la debe tomar objetivamente, si se entiende por ella el modelo para la evaluación de todos los ensayos de filosofar, la cual filosofía ha de servir para evaluar toda filosofía subjetiva, cuyo oficio es, con frecuencia, tan múltiple y cambiante. De ese modo, la filosofía es una mera idea de una ciencia posible que no está dada en ninguna parte en concreto, a la cual, empero, uno procura aproximarse por varios caminos, hasta que se encuentra en el sendero único, muy invadido por el crecimiento de la sensibilidad, y se logre hacer igual al modelo, tanto como ello se ha concedido a los hombres, la copia, que hasta ahora era fallida. Mientras eso no se haya alcanzado, no se puede aprender filosofía, pues ¿dónde está? ¿Quién la posee? ¿Y cómo se la puede reconocer? Solo se puede aprender a filosofar, es decir, solo se puede ejercitar el talento de la razón siguiendo, en ciertos ensayos que están disponibles, los principios universales de ella, pero siempre con la salvedad del derecho de la razón de examinarlos ellos mismos en las fuentes de ellos y de confirmarlos o recusarlos. Pero hasta entonces, el concepto de filosofía es solo un concepto escolástico, a saber, el concepto de un sistema del conocimiento que solo es buscado como ciencia, sin que se tenga otro fin que la unidad sistemática de ese saber, por tanto, la perfección lógica del conocimiento. Pero hay también un concepto cósmico, que ha servido siempre de fundamento de aquella denominación, principalmente cuando se lo personificó y, por así decir, se lo representó como un modelo en el ideal del filósofo. En ese sentido, filosofía es la ciencia de la referencia de todo conocimiento a los fines esenciales de la razón humana, y el filósofo no es un artista de la razón, sino el legislador de la razón humana. Sería muy jactancioso llamarse uno a sí mismo un filósofo en esta significación y pretender haber llegado a igualar al modelo que solo está en la idea. El matemático, el físico, el lógico, por muy excelente que sea el progreso de los primeros en conocimientos racionales en general y el de los segundos en conocimientos filosóficos en particular, son solamente artistas de la razón. Hay además un maestro en el ideal que los pone a trabajar a todos estos y que los emplea como instrumentos para promover los fines esenciales de la razón humana. Solo a este deberíamos llamarlo el filósofo, pero como a él mismo no se lo encuentra en ninguna parte, mientras que la idea de la legislación de él se encuentra por todas partes en cada razón humana, nos atendremos solamente a la última y determinaremos más precisamente cuál es la unidad sistemática que la filosofía, entendida según este concepto cósmico, prescribe desde el punto de vista de los fines. Por eso, los fines esenciales no son todavía los más altos. De estos solo puede haber uno, si se ha alcanzado una perfecta unidad sistemática de la razón. Por eso, ellos o bien son el fin final, o bien son fines subalternos que pertenecen necesariamente a aquel como medios. El primero no es otro que la completa destinación del hombre, y la filosofía acerca de ésta se llama moral. En virtud de esta preeminencia que tiene la filosofía moral ante toda otra aspiración de la razón, se dio el nombre de filósofo también, entre los antiguos, siempre y primeramente al moralista, y aún la sola apariencia exterior de dominio de sí mismo por la razón hace que todavía ahora se llame filósofo a alguien, según cierta analogía, aun cuando su saber sea limitado. Entonces, aquí como ven, pasaje maravilloso, Kant contrapone un concepto escolástico de filosofía, que es el que tenemos a la mano, el que tenemos ejemplos, lo que tenemos es la historia de filosofía, llena de ensayos fallidos, donde hay diversas escuelas, los dogmáticos, los escépticos, los críticos, y donde podemos pensar hay artistas de la razón, es decir, filósofos que acuñan conceptos en la terminología de Gilles Deleuze. Una filosofía, si se quiere, adverbial, una filosofía que está infieri, una filosofía que se está haciendo y que está siempre imperfectamente encarnada. Frente a ese tipo de filosofía,
siempre fallida o siempre en proceso. Tenemos un concepto cósmico de la filosofía, o mejor dicho, el filósofo, que es el ideal del sabio supremo, que es prácticamente omnisciente y que tiene una ciencia buscada, capaz no solamente de crear conceptos, sino de legislar sobre ellos. Esa sería la filosofía genuinamente sustantiva, ya más que sustantiva, ¿no? Bien, yo creo que esta es la contraposición importante que hay que hacer. Ahora bien, ¿se puede enseñar realmente a filosofar? Si la enseñar a filosofar es el uso del talento en la creación de un sistema propio, no se puede enseñar a filosofar. Se puede enseñar la historia, la filosofía escolástica, a lo que en busca de un concepto cósmico de filosofía, de una filosofía universal, total, pero no se puede enseñar a filosofar. Es decir, para Kant, ojo, para Kant no se puede enseñar la filosofía como un edificio acabado, el edificio cósmico de la filosofía, porque nadie la tiene, pero tampoco se puede enseñar a filosofar. Si el filosofar es una cuestión de praxis, hay que echarse a andar. Se puede enseñar la historia de la filosofía, a partir de la cual pueden extraerse ciertos métodos, ciertos ejemplos, ciertos paradigmas, ciertos procedimientos, pero no se puede enseñar a filosofar en el sentido pleno del término. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque el ejercicio que van a tener que hacer ustedes, alumnos, sobre el asunto es acerca de este asunto. ¿Se puede enseñar realmente a filosofar o no? O realmente nuestra carrera es fallida por todos lados porque no se puede enseñar ni la filosofía como un sistema acabado, ni se puede enseñar a filosofar como un proceso siempre abierto, que depende del talento individual. Una vez definida la filosofía y el filosofar y el filósofo como concepto cósmico, Kant comienza una definición de esta disciplina, empieza distinguiendo dentro de la filosofía de la razón pura, o bien la propedéutica, que es una crítica de las facultades, o bien el edificio entero, la concepción cósmica de la filosofía, llamada metafísica. Dentro de la metafísica, que es la arquitectónica, la arquitectura, digamos, del saber pleno, tenemos por un lado la metafísica de las costumbres, que se ocupa de la razón en su uso práctico o moral, y la metafísica de la naturaleza, que se ocupa de la razón en su uso especulativo. A su vez, la metafísica de la naturaleza se divide en fisiología, que trata de los objetos fácticos dados en la realidad, y la filosofía trascendental, también conocida como ontología, que trata de los objetos posibles. Dentro de la fisiología tenemos una fisiología inmanente y una fisiología trascendente. La fisiología inmanente se divide en física y psicología, mientras que la trascendente se divide en cosmología y teología. Y con este árbol de las partes de la filosofía tenemos lo que para Kant son las cuatro partes principales de la filosofía. La ontología, habiendo la ontología, que es filosofía trascendental, filosofía de los objetos posibles, que es, podríamos decir, lo que se ha expuesto a lo largo de la crítica de la razón pura. La fisiología racional inmanente, que es la física y la psicología, que podría decirse que, bueno, ha sido más o menos tratada en la dialéctica trascendental. Y por último, la cosmología y la teología, que también han sido objeto de estudio en la dialéctica trascendental. Entonces, la crítica de la razón pura agota, por así decir, las cuatro partes de la filosofía. La ontología estaría comprendida principalmente en la estética y la analítica, y la fisiología racional inmanente y trascendente sería aquello que se estudia en la dialéctica. ¿Cómo puede ser posible que haya una fisiología racional? Se podrían preguntar algunos, ¿no? Que trata sobre objetos dados. Porque no trata sobre todo el objeto, sino tan solo aquello que ponemos nosotros en el objeto para que éste pueda ser conocido. Especialmente dos cosas que tienen que ver con el sentido interno y el sentido externo, el tiempo y el espacio. Por un lado ponemos el concepto de materia, eso es algo que ponemos nosotros, entendida como extensión impenetrable inanimada, cuya característica fundamental, como hemos dicho, es la pluralidad. Gracias al concepto de materia que nosotros ponemos, podemos explicar por qué hay una multiplicidad de fenómenos y no un único fenómeno. Y en el caso de la psicología racional inmanente, proyectamos sobre el mundo la idea de un ente pensante, bajo la idea de unidad de la percepción trascendental, el yo pienso, que está detrás de todas nuestras representaciones. En cuanto a la psicología empírica, que trata de estados de consciencia concretos, Kant dice que es una lástima que siga siendo parte de la filosofía, y de hecho provisionalmente va a seguir siendo parte de la filosofía durante mucho tiempo. Aquí Kant se refiere principalmente a los desarrollos que tuvo la psicología empírica dentro de la escuela empirista, y más adelante la filosofía del sentido común, hasta llegar a la psicología positivista, que Kant no verá, pero que el siglo XIX sí que verá bajo la figura de Wundt. Dice lo siguiente Kant acerca de la psicología empírica. La psicología empírica debe ser enteramente desterrada de la metafísica y está enteramente excluida de ella ya por la idea de esta. Sin embargo, se deberá seguir concediéndole, empero, según el uso académico, un lugarcito en ella, aunque solo como digresión.
Y ello por motivos económicos, porque ella todavía no es tan rica que constituya ella sola un estudio, pero es sin embargo demasiado importante para que se la elimine del todo, o para que se la coloque en otro lugar en el que pudiera encontrar todavía menos afinidad que en la metafísica. Es por tanto meramente un extraño que ha sido acogido hasta ahora, al que se le concede asilo por algún tiempo hasta que pueda ocupar su propia vivienda en una antropología completa, que es la pareja correspondiente a la doctrina empírica de la naturaleza. Aquí se sientan las bases para el conflicto filosófico fundamental del siglo XIX, lo hemos dicho varias veces, el logicismo contra el psicologicismo. Curiosamente, los psicologicistas casi todos serán anticantianos o postkantianos, mientras que los logicistas serán casi todos neocantianos. Aquí se produce, por cierto, una paradoja con los prefijos muy similar a la que se da en la escuela keynesiana. Los postcartesianos vienen antes que los neocartesianos. Los postcartesianos o postkeynesianos, en caso de Keynes, son aquellos economistas que integran a Keynes dentro de la economía neoclásica y lo consideran simplemente un autor más dentro de la teoría macroeconómica. Los neokeynesianos, por el contrario, son autores que regresan a las fuentes y que incluso mezclan a veces a Keynes con Marx, planteando una alternativa económica a el consenso neoclásico. Lo mismo sucede en el caso de la herencia kantiana. Kant, curiosamente, a pesar de haber sido tan enemigo de la psicología empírica, es heredado por los postkantianos como un psicologicista. Buena parte del psicologicismo del siglo XIX lo que intentará hacer es convertir en positivas las categorías kantianas. Es decir, si Kant ha hablado de los juicios, y estos están de alguna forma conectados con el entendimiento, pues en algún momento se podrá localizar dónde está la tabla de las categorías en el cerebro. Y muchos de los positivistas actuales en el campo de la neurociencia, lo que intentan hacer es eso, es buscar la tabla de las categorías en el cerebro, ver dónde está situada. A diferencia de los postkantianos, que fueron sobre todo muy hegemónicos en los años intermedios del siglo XIX, a finales del siglo XIX surge la escuela neocantiana, que viene después, los neo vienen después de los post, paradójicamente, y reivindicaban principalmente a Kant como un logicista, como alguien que crea una lógica a la ciencia. Así es como se entendió durante mucho tiempo Kant, y así es como, de hecho, se le sigue explicando a día de hoy. Como vemos, a Kant no solamente le interesaba la fundamentación de las ciencias o la creación de ontologías regionales para diversas disciplinas. Por último, Kant se viene arriba diciendo que la metafísica no es la plaza fuerte de la religión, pero sí que es su baluarte contra los escépticos y los dogmáticos, además de consumar la razón humana y impedir errores, siendo como una suerte de juez que garantiza el orden y la armonía universal, incluyendo el bienestar de la república científica, que, a juicio de Kant, es el fin último al que está orientada la razón con sus diversos trabajos, que como fin final, tiene la felicidad universal. Terminamos. El cuarto capítulo, muy breve, de la doctrina del método, trata sobre la historia de la razón pura. Es un capítulo muy breve, pero que no obstante muy influyente. Kant comienza poniéndose quevediano. Dice que es hora de hablar de la historia de la filosofía y que si uno ve esa historia, lo que se encuentra son edificios, sí, pero en ruinas. No sabemos si se refiere a los sistemas previos al suyo, que son pura ruina, o si se refiere a la forma en la que se ha contado la historia de la filosofía. Sea como fuere, probablemente se refiere a ambas cosas. Y es cierto que a partir de Kant, no en Kant, pero sí a partir de él, se empieza a tomar mucho más en serio la disciplina de la historia de la filosofía. En ese sentido, Hegel es el gran maestro de todos los historiadores de la filosofía posteriores. Kant, en este breve apartadito, no hace una historia de la filosofía, lo que hace son distinciones ahistóricas a la manera de las que hacía Aristóteles o las que hacía Platón cuando diferenciaba entre las musas jónicas y las itálicas, pero no obstante, estas distinciones que establece Kant son muy influyentes para la historia de filosofía posterior, especialmente la diferencia entre empiristas y racionalistas. Entonces, Kant establece una triple división de la filosofía dependiendo de a qué nos estemos refiriendo, si al objeto, si al origen o al método del conocimiento. Según el objeto del conocimiento tenemos una división de toda la historia de la filosofía sin entrar en consideraciones propiamente históricas. Tenemos una división entre sensualistas e intelectualistas. El padre del sensualismo, que entiende que el objeto del conocimiento son los sentidos, es Epicuro, o el cuerpo, sería el objeto del conocimiento, sería Epicuro, frente al intelectualismo, que entendería que el objeto del conocimiento es la pura razón, las ideas, sería Platón, evidentemente. En segundo lugar, tenemos una división de la filosofía según el origen del conocimiento. Hay algunos que argumentan que es la experiencia, el padre de estos empiristas sería Aristóteles, y otros que creen que es la reflexión, el padre de estos noólogos o nologicistas sería Platón. Platón aparece 2 veces en esta
división de la historia de la filosofía, como se ve, no es un capítulo especialmente riguroso, ni que tampoco busque mostrar una gran erudición o conocimiento de la historia de la filosofía, del cual probablemente Kant tampoco tendría tanta idea. En cuanto al método, la filosofía se divide en naturalistas, espontaneístas, aquellos que creen que la razón dejada a su propio ejercicio pues conduce a verdades indubitables. Esta sería, Kant no pone ningún ejemplo, pero podemos pensar que está pensando en la filosofía del sentido común, tan típica del contexto británico a finales del siglo XVIII, frente a los científicos. Los científicos son los que nosotros llamaremos escolásticos, es decir, los que entienden que la filosofía no puede ejercerse de manera espontánea, sino que se ejerce conforme a un método propio, específico, de escuela. Bien, los escolásticos o científicos se dividen en los dogmáticos, encabezados por Wolff, y los escépticos, encabezados por Hume. Como hemos estado repitiendo una y otra vez, esta distinción entre dogmáticos y escépticos no creo que haya que retomarla. Una pregunta interesante es ¿en qué bando se sitúa Kant? Aparentemente Kant se sitúa en el bando sensualista, heredero de Epicuro, empirista, heredero de Aristóteles, y naturalista, heredero de la filosofía del sentido común. Pues la conclusión que él extrae al final de la crítica de la razón pura es que la crítica de la razón pura no ofrece un órgano para ampliar nuestros conocimientos, sino tan solo un canon regulativo, práctico, y que nos reconcilia con el sentido común. Pues no hay nada más de sentido común, por lo menos en el siglo XVIII kantiano, que la existencia de Dios y la recompensa de la virtud en el más allá. Yo creo que en realidad Kant se ofrece a sí mismo como una especie de superador de este tipo de visiones, y que la filosofía trascendental, que es una filosofía crítica, no es ni naturalista ni científica, sino que va más allá. Ahí sienta Kant la base de mucha filosofía posterior. Para terminar esta clase, que es la última de la sección dedicada a Kant, pues quisiera leer el poema de Quevedo, al que he hecho referencia hace unos minutos, que dice así: miré los muros de la patria mía, si un tiempo fuertes, ya desmoronados, de la carrera de la edad cansados, por quien caduca ya su valentía. Salíme al campo, vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados, y del monje quejosos los ganados, que con sombras hurtó su luz al día. Entré en mi casa, vi que amancillada de anciana habitación era despojos, mi báculo más corvo y menos fuerte. Vencida de la edad sentí mi espada, y no hallé cosa en que poner los ojos que no fuese recuerdo de la muerte. Con eso me despido. Hasta otra.